con el apoyo del gobierno, ha utilizado lo que llaman los minerales sucios. Es decir, lo que no se funde en otro lado, iban a la Oroya y contaminaban más el ambiente. En el año 2004, el Ministerio de Salud llegó a La Oroya y analizó la sangre de 788 niños menores de 6 años para determinar el grado de contaminación producto de la actividad metalúrgica de Do Herrán. Y el resultado fue verdaderamente estremecedor. 99.9% de los niños de La Oroya Antigua menores de 6 años tenían más de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuando la Organización Mundial de la Salud indicaba que ya 10 microgramos es altamente preocupante. Sin embargo, desde hace año y medio, cuando el Estado le exigió a Do Herrán paralizar sus actividades metalúrgicas por no cumplir el PAMA, el medio ambiente de La Oroya ha empezado a recuperarse lentamente de la contaminación que recibió incesantemente durante casi un siglo. A los pocos meses de haber dejado de funcionar, comenzamos a recibir informaciones por amigos, personas que viven en la zona inclusive, de que el entorno muy cercano a La Oroya comenzaba a verse alguna vegetación, ¿no? Es decir, había comenzado nuevamente a encontrarse, digamos, vida, y alguna biodiversidad comenzaba a aparecer, ¿no? Es un aire puro que se nota, hay bastante vegetación ahora, y lógico que al todavía faltarles parte del PAMA, que es el SO2 que va al ambiente, todavía hay contaminación. La empresa Do Herrán, en virtud de un convenio con el sindicato de trabajadores, le sigue pagando un porcentaje de su sueldo a los obreros, quienes asisten a las instalaciones de la fundición solo para cobrar. La empresa Do Herrán Perú, desde junio del año pasado, es decir, 18 meses, ha pagado hasta noviembre el 70% de los sueldos de los trabajadores, cosa rara porque dice una empresa que se declara en quiebra, que está en Indecopi, pague el 70%. Desde que fue obligada a cesar sus operaciones en La Oroya, Do Herrán se ha defendido argumentando que es el Estado el culpable de la situación que vive actualmente esta ciudad al haber decidido dejarla sin la única actividad de la que depende su economía. Señalar de que si la empresa no está funcionando es responsabilidad del Estado, y no es así. Estamos señalando claramente de que este problema es único y exclusiva responsabilidad de la empresa. Aquí por el contrario, el Estado ha sido muy laxo, ha permitido en muchos casos y en muchas oportunidades, porque han habido muchas ampliaciones o dilataciones para el cumplimiento del PAMA. Hoy La Oroya enfrenta tal vez la mayor de sus paradojas. La fundición que contaminaba el aire, el agua y el suelo ya no emite los gases tóxicos que envenenaban a la población. Pero como la ciudad dependía exclusivamente de la actividad metalúrgica, se está quedando poco a poco desierta. Todo el pueblo pide que la fundición se reactive cuanto antes, pero lo que queda claro es que primero la empresa debe cumplir totalmente el programa de adecuación y manejo ambiental. Desde el punto de vista de la Iglesia, es que no podemos oponernos a la minería, pero sí radicalmente estamos en contra cuando afecta la vida y la salud de la población. En ese sentido, la tecnología que contamina debe descontaminar siempre y cuando haya una decisión ética y moral. Aparte de ello, consideramos de que debe impulsarse por parte del Estado una diversificación de las actividades económicas al interior de La Oroya y al interior también de la provincia. Debe procurar tener una mayor atención a estos pueblos con la finalidad de contribuirle, apoyar a la diversificación de sus distintas actividades y que no sean solamente monodependientes, ¿no? Minería responsable y diversificación de actividades parece ser el binomio necesario para resucitar a La Oroya y convertirla poco a poco en una ciudad libre de contaminación y con verdadero potencial de desarrollo. Paradojas que plantea el informe de David Gómez Fernandini y que seguramente seguirán siendo debatidas en los próximos meses. Nosotros vamos a una pausa, como les anuncié. El sociólogo Julio Kotler estará con nosotros, que es una voz muy autorizada y muy solvente para hablar del momento político en el que vivimos. Y también vamos a tener las diferencias entre Keiko Fujimori y Mario Vargas Llosa. También, por supuesto, vamos a dar lectura aparte de la carta de Susana Villarán a los militantes de Fuerza Social. Una carta fuerte en la que pide cosas muy concretas, entre otras, que se respeten los acuerdos de Fuerza Social de no ir
en alianzas a las próximas elecciones nacionales. Vamos a una pausa y volvemos con todo eso. Brava se ha puesto Susana Villarán en esta carta que les voy a leer en un instante, en parte, pero primero vamos a la nota de Carlos Hidalgo. El fujimorismo le contesta a Mario Vargas Llosa y analizaremos qué impacto puede tener esto. Veamos. ¿Ustedes lo conocen a mi hijita Keiko? No lo conocen, parece. Si la hija del dictador que está condenado a la cárcel por criminal y por ladrón tiene la posibilidad de ser presidenta del Perú, voy a ser uno de los peruanos que va a salir a tratar de impedirlo. Pero a Mario Vargas Llosa, el político, quiero decirle que no le tengo miedo. Y ayer la aún incipiente campaña electoral llegó a un punto de ebullición con las declaraciones que hizo Mario Vargas Llosa, nuestro Nobel de Literatura, en contra de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori. Una sentencia firme, como es costumbre en nuestro escritor, que fue recogida hoy por todos los medios y que en buena cuenta, más allá de las simpatías o antipatías, da una idea de la polarización política que nos espera en los próximos meses. Si la hija del dictador que está condenado a la cárcel por criminal y por ladrón tiene la posibilidad de ser presidenta del Perú, voy a ser uno de los peruanos que va a salir a tratar de impedirlo por todos los medios legales posibles. Creo que eso sería una verdadera catástrofe para nuestro país. Así, de esta manera lapidaria, Vargas Llosa volvía a dejar por sentada su posición respecto al fujimorismo y a su participación en la próxima campaña electoral. Hoy, con la pelota en su cancha y aprovechando la atención mediática para presentar a su equipo de plan de gobierno, Keiko respondió. En primer lugar, quisiera decirle a Mario Vargas Llosa, el escritor, que lo felicito, como lo he venido haciendo en varias oportunidades, por el Premio Nobel de Literatura que ha recibido. Pero ahora voy a contestar a Mario Vargas Llosa, el político. Quiero decirle que yo no soy hija de un ladrón o un asesino. Yo soy hija del presidente que nos trajo la paz, el crecimiento, que trabajó para que el Perú se reinserte en la comunidad financiera internacional. Hoy el Perú está como está gracias a Alberto Fujimori. Quiero decirle que no le tengo miedo. Mario Vargas Llosa tiene todo el derecho del mundo a tener su opinión política como cualquiera, y evidentemente lo he expresado ayer. Capaz uno diría que no era el momento para reflexionar de política. Ayer en esa entrevista uno claramente veía que él estaba cansado, un viaje de 13 horas después de los 10 días, de los días más intensos de los últimos años, parece, ¿no? Realmente ha sido la impresión de agotarse, y capaz eso llevó a que sonara un poco más agresivo de lo que usualmente suena cuando se refiere al tema. El impacto de las declaraciones del escritor alcanzó a todos, desde los que se alinearon en parte o en todo con lo dicho por Vargas Llosa, hasta los que salieron a blindar a la hija del expresidente a como dé lugar. El ciudadano, en este caso el ciudadano Vargas Llosa, tiene todo el derecho, porque lo comprendo. Él ha sido muy defensor del tema de la democracia en plenitud, y lamentablemente Keiko todavía recuerda aquellas épocas nefastas de la dictadura. Mario Vargas Llosa tiene una voz de autoridad sobre la democracia, y lo que yo admiro de él es algo parecido a lo mío. Yo hablo lo que pienso. Demuestra que en la altura más, en la gloria más alta, el Señor desciende a los abismos más bajos, ¿no? Con esta expresión tan penosa contra una joven peruana que ha decidido actuar en política, que vive en el Perú, ¿no? Y gratuitamente es blanco de estas enemistades de este señor, ¿no? Más allá de los recuerdos o las penas, los dichos de la primera pluma en nuestro país y las reacciones obligaron a Keiko a intentar un desmarque con lo ocurrido en el gobierno de su padre. Ahora la candidata naranja sostiene que fue crítica con el golpe del 5 de abril y que se opuso a la reelección que su progenitor ensayó en el año 2000. Efectivamente, y yo critico el 5 de abril, medida excepcional e irrepetible que se realizó en nuestro país, pero que fue apoyada por más del 85% de peruanos. Medida que sirvió para sentar las bases de nuestra economía y para lograr la paz de la que hoy estamos gozando. Fui una de las pocas personas dentro del fujimorismo que me opuse a la tercera reelección de mi padre. Y obviamente voy a mantener mis principios siempre en defensa de la democracia.
Me parece en todo caso sí interesante que la congresista Keiko Fujimori ahora diga que ella estaba en contra de la segunda reelección de su padre. Bueno, es un tema interesante. Hubiese sido mucho más interesante que en ese momento se hiciese público para que eso pudiera servir un poco para la recuperación democrática. Teniendo en cuenta que quizás lo dicho por Keiko no sea tan exacto, pero tratando de darle crédito al nuevo fujimorismo que pretende impulsar, no fue excesivamente severo nuestro laureado escritor. Para los que no conozcan su trayectoria de defensa de las ideas liberales y democráticas, quizás pueda parecer. Pero lo cierto es que el gobierno de Alberto Fujimori, más allá de sus logros en materia económica y en lucha contra el terrorismo, fue un sistema político que con los años se desplomó abatido por la corrupción a gran escala y los excesos de una megalomanía pocas veces vista. Algo que Vargas Llosa criticó desde siempre luego del autogolpe en 1992, ocurrió 2 años después de que perdiera las elecciones presidenciales contra el chino. El señor Fujimori pues ganó unas elecciones limpias, asumió un mandato que era el de preservar la democracia que le había permitido llegar al poder, y en lugar de cumplir ese mandato dio un golpe de Estado, restableció una tradición autoritaria, volvió a entregar el verdadero poder político al ejército, a los militares, que son quienes realmente gobiernan hoy día el Perú. Ahora, la dictadura es la dictadura, es decir, los crímenes, los abusos contra los derechos humanos, los abusos contra la libertad de expresión, la manipulación de la opinión pública, la corrupción a nivel estatal es la realidad que viven hoy día los peruanos. Es una de las razones por las que yo he sido tan crítico de lo que ocurría en el Perú. Son opiniones personales muy respetables, de manera que estos calificativos no influyen mayormente. No, yo he criticado al señor Fujimori desde el 5 de abril de 1992 por haber destruido la democracia peruana, por haber sacado los tanques, cerrado el Congreso, transformado la Constitución e instalado un régimen autoritario. Yo estoy contra todas las dictaduras, la de Fidel Castro o la de Pinochet, la del señor Fujimori o la pseudo-democracia de México, y defiendo la libertad y la legalidad para todos los países, incluido por supuesto el mío. Como se ve, Vargas Llosa siempre fue un crítico acérrimo del régimen fujimorista y el tiempo pareció darle la razón en muchos aspectos. Ahora, con el premio Nobel a cuestas, sus opiniones pueden llegar a tener un efecto mucho más amplio dentro y fuera de nuestras fronteras. Yo no creo que en este caso específico la beneficia a Fujimori, porque estamos hablando de alguien que está justo recibiendo el premio, es decir, Mario Vargas Llosa es hoy día el peruano del momento. Mañana va a ser objeto de una condecoración, de otro homenaje. Por lo tanto, uno diría que en principio sí debería perjudicarle en algo a Fujimori que él se refiera en esos términos. Pero a lo largo de la campaña no estoy tan convencido que el ataque seguido, sistemático a un candidato termine siendo perjudicial, al contrario. Yo no votaría por el señor Humala porque sus ideas no son las mías, pero no puedo decir que el señor Humala represente exactamente en estos momentos la señora Keiko Fujimori. La señora Keiko Fujimori es hija de un dictador al que lo hemos visto actuar desde el poder. Por eso está en la cárcel. El señor Humala, a mí me pareció en la campaña anterior una persona que representaba las ideas y que creo que contaba con un apoyo muy resuelto del comandante Chávez, algo que desde luego en el poder hubiera significado una verdadera catástrofe para el Perú. En estos momentos entiendo que ha moderado considerablemente su discurso y ojalá sea así. Me parece importante que él tenga una opinión política, ¿no? No me parece inconveniente que la diga. Ahora, por otro lado, sí me parece, me sorprendió la tibieza con la que se trató a algunos otros que pueden ser capaz, digamos, dentro de lo que es el historial político de Vargas Llosa, deberían ser también objeto de algún tipo de oposición, ¿no? El regreso triunfal de Vargas Llosa vino con unas declaraciones políticas bajo el brazo que, como siempre en su caso, despiertan reacciones encontradas en nuestro país. Más allá de concordar o no con esto, una prueba más de la defensa consecuente e intensa de unas ideas abrigadas por el Nobel desde siempre. Y estamos con Julio Kotel aquí en el programa. Tengo en mis manos la carta de Susana Villarán, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con todo esto. Volvemos. Y bueno, esta puede ser la noticia política del día o de la tarde, en realidad.
Esta es una carta que dirige desde Madrid Susana Villarán a sus amigos, amigas, compañeros y compañeras de Fuerza Social.